La Universidad de Costa Rica deberá elegir el próximo 24 de octubre 4 nuevos representantes en el Consejo Universitario. Y es por eso que hemos organizado esta serie de entrevistas con las 8 personas que aspiran a ocupar uno de sus cargos. Yo soy Javier Córdoba, jefe de redacción del semanario Universidad, y hoy nos acompaña doña Susan Campos, quien aspira a ocupar el puesto de representación por el área de Artes y Letras. Bienvenida, doña Susan. Muchas gracias, don Javier. Un gusto estar aquí con ustedes. Primero, cuéntenos de su experiencia en la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál ha sido su experiencia como funcionaria, como docente de la universidad? Sí, mi experiencia como funcionaria ha sido como docente en las aulas, construyendo y compartiendo conocimiento con las personas estudiantes. Y a su vez, en proyectos de investigación y acción social, alrededor de 15 proyectos en realidad, además de las redes temáticas en las cuales he participado, y bueno, siendo investigadora principal. Dentro de estos proyectos he tenido una prioridad en relación a crear realmente espacios donde las diferentes áreas de saberes dialoguen de manera transversal con las comunidades. Por eso siempre procuro, además de poder hacer la investigación, que esa investigación tenga un componente importante de acción. Y, por supuesto, también tener proyectos de acción social propiamente, porque el diálogo que podemos establecer con las comunidades también alimenta el tipo de conocimiento que construimos en la universidad. Y aquí, bueno, dentro de la gestión creo que ha sido importantísimo para mí. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ser coordinadora académica general de la parte UCR de la sede interuniversitaria de Alajuela, o las comisiones de investigación en las cuales he participado, los consejos de publicaciones académicas, e igualmente cuando he tenido que participar en eventos científicos, siempre considero que la política que tú vayas a establecer, el tipo de fiscalización que vayas a hacer, la legislación que vayas a apoyar, tiene que tener muy claro el propósito de la universidad, que es construir y compartir conocimiento, pero en favor de la sociedad, para las personas y por la soberanía de nuestro país. ¿Cuál sería uno de los temas que usted considera prioridad por atender si llegara al Consejo Universitario? Bueno, definitivamente, y es algo que se ha presentado en los debates en los cuales hemos participado, porque la comunidad universitaria tiene bastante claras cuáles son sus prioridades, es el tema del FES. El FES, aunque existe ese compromiso constitucional, que eso también es importante, es decir, cuando Costa Rica se forja como país, tenía muy presente que para que el modelo país, el estado de bienestar que Costa Rica quería fortalecer a lo largo del tiempo y de su historia para las diferentes generaciones de personas ciudadanas, tenía que tener como base la educación pública. Y una educación pública de calidad y de excelencia para todas las personas, donde todas las personas pudieran tener libre acceso a esto. Y además, oportunidades que les permitieran plantear y respuestas a los retos de cada una de sus comunidades, en diálogo, por supuesto, con un mundo cambiante, ¿no? Y con las redes globales cambiantes. Sin embargo, lastimosamente, la política del país a nivel de cómo se elige el Ejecutivo ha empezado a hacer restricciones acerca de la educación y a lanzar mensajes que enturbian la relación que tienen las personas con la institución pública y con el servicio que les damos desde la institución pública. Y creo que es fundamental que retomemos ese diálogo con la sociedad costarricense, de que estamos a su servicio, de que nuestro propósito es el país y la soberanía de todas las comunidades del país. En cada rincón del país está la Universidad de Costa Rica. Frente a toda esta desinformación y desmemoria que están imponiendo las personas que nos gobiernan, ¿no? Sin embargo, es muy sano que haya una división, ¿verdad?, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Creo que eso nos ha ayudado a mantenernos durante estos procesos. Pero la defensa del FES tiene que, en definitiva, ir de la mano de un diálogo con todas las comunidades costarricenses, estar allí. Tenemos que estar presentes. La gente de verdad tiene que sentir que estamos ahí, que somos la Universidad de Costa Rica, la universidad para ellos y para ellas. Y creo que ese es el fondo de la lucha. También es un fondo de diálogo con la sociedad. ¿Para qué es que necesitamos el fondo? ¿No? Que las personas entiendan que no es algo solo en beneficio de la institución, que si la institución se fortalece, el país se fortalece. Ahora que usted menciona el FES, tuvimos este año una circunstancia especial porque el año pasado tuvimos la dificultad de que el FES terminó aprobándose y discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Este año tuvimos el tema del acuerdo de redistribución a lo interno de CONARE.
¿verdad? Que incluso llegó a generar fricciones internas entre las propias universidades públicas. ¿Qué le parece ese proceso y el resultado final de esa redistribución? Bueno, en relación al proceso, creo que nos ha mostrado la importancia, la urgencia de que actuemos como bloque, como comunidad. La universidad no puede estar dividida. O sea, dentro de la UCR, cuando vamos a defender el FES y vamos a defender el 50% o más para la Universidad de Costa Rica, tenemos que ir en bloque y mostrarnos como una institución unida. Por supuesto, autocrítica, pero unida. Ahora, en la negociación con las hermanas universidades públicas hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos y es ¿por qué CONARE? ¿Por qué existe CONARE? O sea, ¿por qué se decidió que existieran varias universidades públicas y cuál es la función y el propósito que cada una de ellas asumió? Y sobre esa base también evaluar con rúbricas y con métricas claras las necesidades de cada institución, fortaleciendo a cada una de ellas. Pero la base de por qué existimos como CONARE, por qué existimos como universidades públicas, como un organismo conjunto, la solidaridad que debería de alimentar nuestras relaciones, es algo que tenemos que ahora, bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica, 85 años después, evaluar, discutir. Es decir, las preguntas fundantes que nos llevaron a CONARE ahora tienen que ser revisadas. Y en un momento, además de transición y de cambio global, es requerido plantearse ¿por qué CONARE ahora? Entonces sí me parece que es fundamental esto. Ahora, la Universidad de Costa Rica, en definitiva, y ahí leí un artículo en el Semanario Universidad, positivamente crítico, en relación a que sí, se consiguió un 49,9, pero no es suficiente. No podemos quedarnos ahí, no podemos aceptar una restricción. O sea, el presupuesto tiene que justificarse sobre la base de la producción científica, del servicio en la docencia, del servicio en la acción social, pero también de la infraestructura que se invierte para que esto pueda realizarse a nivel competitivo, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque solo así le ofrecemos al país las herramientas que requiere para una sustentabilidad tecnológica y para responder a las necesidades de nuestro presente. En 30 segundos para cerrar este bloque, doña Susan, ¿qué le parece el papel que tuvo el Consejo Universitario en esta negociación? Creo que el Consejo Universitario mostró compromiso con la institución, Creo que el Consejo Universitario también incluye voces críticas dentro de sí misma y creo que eso es muy sano, que haya una reflexión crítica hacia adentro. Y también creo que no solamente el Consejo Universitario, los consejos de área que acompañaron a la rectoría procuraron actuar en un bloque y creo que el Consejo Universitario también facilitó esto y creo que es parte del rol del Consejo Universitario, porque la realidad es que estos organismos están al servicio de el que es el organismo jerárquico real, que es la Asamblea Universitaria. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista con doña Susan Campos, aspirante a ocupar un puesto en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, y en breve continuamos. Continuamos con esta serie de entrevistas de cara al proceso de elección del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica el próximo 24 de octubre. Nos acompaña doña Susan Campos y continuamos conversando con ella de sus ideas y propuestas. Doña Susan, ¿qué piensa de la aplicación de la Ley de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la universidad? Sí, ese definitivamente es un tema álgido, ¿verdad? Es un tema altamente complejo que sé que hay especialistas en jurisprudencia que lo están analizando con sumo rigor. Sé que también ha despertado inquietudes y voces críticas en la comunidad universitaria. Sé que eso también ha despertado muchas preguntas en parte de la comunidad nacional. Creo que eso es sano, creo que eso es sano. No considero que deberíamos de prestarnos para el escándalo cuando se debaten este tipo de cosas porque tiene que ver con
presupuesto público, es decir, es algo que le pertenece a todo el país, le pertenece a todas las personas ciudadanas, entonces hay que tener mucha transparencia en los procesos que se realizan. Y si damos una imagen de que se está beneficiando o privilegiando a algunas personas, no es un mensaje positivo de una universidad de alto standing internacional como la Universidad de Costa Rica. Creo que son cosas que deben manejarse con mucho cuidado. También creo que sería importante un proceso de diálogo con estas voces que están inquietas. Creo que sentarse a sanar qué es lo que está sucediendo también sería importante. Me parece que ha habido tradicionalmente un liderazgo más como del dominio, más como hegemónico, quizás en nuestro país, por la propia historia de nuestra nación, se naturaliza cierto caudillismo, ¿no? Y por eso quiero proponer un liderazgo comunitario, es decir, un liderazgo del cuidado. Nos gusta mucho hablar del bien común, pero para que pueda haber realmente un bien común tiene que haber un cuidado mutuo, tiene que haber un respeto y tengo que entender que cuando lesiono o no respeto la posición crítica de un compañero o una compañera, estoy lesionando la institución y a su vez eso repercute en todas las capas de nuestra nación que conforman un mismo cuerpo. La aplicación de estas leyes, sobre todo en el tema salarial, ¿ha creado inequidades a lo interno de la universidad? Las inequidades al entorno de la universidad ya existen. O sea, yo creo que no es algo que dependa de este tipo de reformas. Creo que ya existen y por eso se está tratando de resolver lo que tiene que ver con el interinazgo, se está tratando de resolver los periodos en los cuales se reparte o se dan las becas, cómo es que se ofrecen las becas, la manera en la cual se distribuye el presupuesto para investigación y para acción social, por ejemplo, entre sedes, entre la Rodrigo Facio y las sedes que se encuentran en las regiones. Siento que también hay inequidad en la comprensión de lo que significa para muchas personas desplazarse a otras zonas del país para dar el servicio que ofrece la universidad. Creo que centrarse en este tipo de reformas concretas nada más no es suficiente. Creo que a la hora de evaluar el presupuesto de la institución tiene que evaluarse las particularidades del servicio que la universidad da a lo largo del país y que ofrece a las personas estudiantes y cómo esas personas y sus comunidades, igual si se va a hacer un proyecto de acción social, dónde es que tiene que estar la inversión del presupuesto público que se nos confía. Entonces sí siento que es un tema de la inequidad en general. O sea, negar que existe inequidad en la institución no es correcto para una universidad constructora de conocimiento como la UCR. Ahora, tenemos que encontrar, y repito, liderazgos del cuidado, liderazgos comunitarios, donde la asamblea universitaria, a través de su asamblea colegiada y su asamblea plebiscitaria, alcen sus voces desde cada una de las unidades representadas y que eso llegue al Consejo Universitario y a la Rectoría y que el Consejo Universitario y la Rectoría atiendan lo que se les está pidiendo, no que sea del Consejo y la Rectoría a la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que también empoderarse y asumir esa responsabilidad de estas son nuestras voces, estamos aquí para que se nos escuche, venimos y traemos estas propuestas, esto es con lo que no estamos de acuerdo. Sí creo que en la universidad necesitamos que la asamblea universitaria retome realmente el liderazgo y que el consejo universitario y la rectoría empiecen a alinearse. Pero para eso las personas necesitan saber que van a ser escuchadas y necesitan saber que van a haber garantías y garantías de justicia, que se va a hacer realmente justicia. Creo que esa confianza es algo que ahora mismo necesitamos recuperar, porque sí siento muchas dudas en relación a que el proceso democrático ofrezca garantías. Siento que para realmente haya una garantía, la comunidad universitaria tiene que sentir que la asamblea es la que tiene la voz dominante y que van a ser escuchados y que hay garantía de cumplir los compromisos que se hacen con ella. No que se ofrecen palabras vacías cada vez que hay una campaña. Lo digo como parte de la comunidad universitaria, sinceramente. Claro. Llegar al Consejo Universitario implica convertirse en autoridad de la integralidad de la universidad, ¿verdad? Hay que atender temas de todo tipo y de todas las áreas. Pero usted, viniendo de su área de artes y letras, ¿tiene en mente o tiene en lista alguna necesidad específica de esta área que es necesario que la universidad atienda mejor?
Definitivamente. O sea, tanto la Facultad de Artes como la Facultad de Letras y la Escuela de Estudios Generales necesitan que la universidad y el conjunto de la sociedad en sí visualicen cuál es nuestro rol en la construcción de conocimiento. O sea, existe una estetización de nuestras prácticas. No quiere decir que la construcción de conocimiento filosófico a través de la práctica artística en sí, por sí mismo no sea relevante, lo es, por supuesto que sí, porque es de esta forma que construimos también las múltiples identidades de la nación. Lo sé como coordinadora del Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales, que es una institución que durante más de 30 años ha velado por el patrimonio de las músicas vivas de Costa Rica en su infinita diversidad. Pero eso implica también un conocimiento de la identidad de cada comunidad, de los derechos y deberes de cada comunidad, pero también de la producción científica y tecnológica y de cómo se construye el conocimiento científico y tecnológico. Es más, ahora que estamos en un momento donde las carreras STEM y la metodología STEAM es prioritaria, porque estamos en un mundo ya que se mueve con esas estructuras, nuestra área, o sea, el área de artes y letras, es justamente el núcleo articulador para que dialoguen las otras áreas en el Consejo Universitario y que lo hagan además con las raíces profundas, identitarias y culturales de nuestro país, de la región centroamericana, latinoamericana y hacia el mundo. Estamos con doña Susan Campos, quien es aspirante a ocupar un puesto en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida continuamos con esta entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta entrevista con Susan Campos, quien aspira a ocupar un puesto en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, que tendrá elecciones el próximo 24 de octubre. Doña Susan, ¿qué papel cree usted que debe jugar la Universidad de Costa Rica en la campaña electoral que recién estamos iniciando? Es una pregunta muy poderosa definitivamente. Primero, considero que los 3 medios de comunicación que tiene la universidad tendrían que ponerse al servicio de ofrecer a las personas realmente una visión crítica de lo que está pasando. Vivimos en un modelo de la memoria, las famosas noticias falsas dominan en los medios digitales. Al país le urgen medios de comunicación comprometidos, y voy a utilizar la palabra verdad. O sea, los hechos, no manipulados ideológicamente. Y creo que los 3 medios de comunicación de la universidad son justamente la herramienta que le podemos ofrecer a la sociedad costarricense con el equipo de profesionales que están allí. Eso es urgente y definitivo. Y de allí, cómo articularlo con todo lo que se está produciendo de investigación acerca del estado de la nación, del estado del país y los conocimientos que hemos obtenido trabajando con comunidades, trabajando con personas estudiantes, trabajando en diferentes áreas del conocimiento para identificar, por ejemplo, temáticas que yo he procurado tener en mi plan de trabajo, como la justicia climática. ¿Cómo nos afecta? El negacionismo en la política nacional acerca de la justicia climática es absolutamente, se te desmorona ver esa negación en la que estamos, que también es un fenómeno mundial. El tema de la educación multiétnica y pluricultural, hablábamos de desigualdad hace un momento. En Costa Rica, la desigualdad de comunidades como las afrodescendientes, los pueblos originarios, las comunidades rurales, es tremenda. Sigue siendo un país profundamente centralizado en la capital. Y qué decir de todo lo que tiene que ver con soberanía tecnológica. Estamos en un momento en el cual los ejes del poder geopolítico global están desmembrando la tierra en pos de la búsqueda de los recursos como el agua, como las tierras raras, y para eso están atacando directamente todo lo que tiene que ver como nuestra ley de conservación de parques nacionales, por ejemplo. Se ha atacado muchísimo el agro, justamente leí el especial que hace Semanario Universidad sobre esto. Yo soy de Turrialba, entonces es algo que vivo desde muy cerca, porque mis abuelos eran personas que trabajaban en el campo, y cada vez que yo tengo que tomar el autobús para ir a trabajar a la Rodrigo Facio,
veo desde las 4:30, 5 de la mañana, esas personas que tienen que levantarse a trabajar el campo en un estado paupérrimo, en unas condiciones pésimas, envenenadas por los pesticidas que también envenenan nuestra agua. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente como universidad para resolver eso, para ofrecer otras alternativas? El conocimiento que generamos no se puede quedar solamente en nuestra ciudad de la investigación o en nuestras publicaciones académicas. Tiene que llegarle a esa persona que lo necesita para mejorar su vida cotidiana. Entonces sí creo que, uno, los medios de comunicación de la universidad tienen que ponerse al servicio de la ciudadanía costarricense para darle información veraz ante lo que está pasando y para que puedan tener un voto informado. Y dos, creo que todo el conocimiento que generamos también tiene que tener un alto impacto en lo que ya hemos identificado que está afectando al país. Porque si hay algo que nos queda claro, me parece, y considero que hay cierto consenso, es que la gente que se ocupa de la política nos está ocupando del pueblo. Nos está ocupando de nosotros y nosotras, el pueblo. Y si no lo hacen los líderes, esto es como la flotilla que va hacia Gaza. Si no lo hacen las personas líderes, lo tienen que hacer las personas ciudadanas. Y creo que ahora, como personas universitarias, tenemos que empoderarnos como personas ciudadanas. ¿Qué debe hacer la universidad frente al creciente uso de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo, pero también es una oportunidad de reflexionar sobre la estructura educativa, pedagógica y de construcción de conocimiento que hemos utilizado. A su vez, la inteligencia artificial se convierte en un medio para que analicemos cómo la sociedad ha transformado sus dinámicas para compartir los saberes, ¿no? Y también para diseñar cómo las personas se comunican con su realidad. Además, hay una propia crisis de la representación de la realidad. La inteligencia artificial es una herramienta que nos facilita ciertos procesos que requieren sistematización, identificación de información, pero existe una confusión en relación a recabar información y construir conocimiento. Entonces creo que ahora mismo nos da, y repito, la oportunidad de retomar en las aulas el espacio de diálogo para construcción de conocimiento transversal, igual en los proyectos de investigación o de acción social que se vayan a hacer. Es decir, es un momento de reivindicar la lectura, de reivindicar la conversación de persona a persona, de reivindicar el trabajo de campo, porque la automatización, otro tipo de procesos que requerían recabar datos, ya nos colabora haciendo eso. Pero es la persona humana la que va a decidir qué hacer con esa información y qué hacer con esos datos. Y eso pues, nos está motivando. Yo eso creo que, al menos para mí, es una motivación reformularnos cómo es que construimos el espacio educativo superior, pero también cómo el espacio educativo superior va a estar al servicio de la educación secundaria y primaria, que a través de la utilización de dispositivos móviles o de la sociedad de pantallas está afectando el propio sistema y el propio desarrollo anatómico, ¿no?, del sistema neuronal central de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿no? Inclusive varios países están implementando ya leyes para que los padres y madres de familia tengan más cuidado en el acceso que le dan a la telefonía móvil o a los computadores a personas menores de edad y cómo están utilizando herramientas de inteligencia artificial para crear contenidos, ¿no? Entonces es un debate muy interesante porque es una sociedad en transformación. Estamos entrando hacia la era de la IA y la era genética, o sea, es nuestra era. Porque sé que nos hacen preguntas sobre la IA, pero a mí me gustaría que me hicieran preguntas sobre la genética, que es otra realidad importante que nos está transformando. Igual todo lo que tiene que ver con las industrias farmacéuticas, es algo que también nos está transformando. Y detrás de la IA, además, está toda la explotación de las granjas de datos que requieren altísimas cantidades de agua. Tendríamos que hablar del agua. Cuando hablamos de la IA, tenemos que hablar del agua y cómo está afectando la distribución del agua potable en el mundo. O sea, también hay que ver que la IA no es un ente abstracto digital, tiene su raíz en la explotación de la tierra en sí y de los cuerpos de las personas. Doña Susan, para que cerremos, una opinión breve de lo que ha sido hasta el momento la labor de la administración de don Carlos Araya como rector. Bueno, creo que para don Carlos ha sido un reto, para don Carlos y su equipo, porque no está solo, y como cualquier otro rector, es un equipo el que está en rectoría. Yo no lo personalizaría solo en él. Creo que las personas que están en rectoría y que fueron elegidas democráticamente necesitan espacio para trabajar.
Creo que tendríamos que recordar eso. Necesitan un espacio para trabajar. Creo que como comunidad universitaria se tomaron decisiones, hubo una decisión democrática, hubo un espacio transparente de elección. Cuando te ofreces a un espacio de elección democrático, si eres una persona que fue elegida, tienes que asumir las exigencias que la comunidad te vaya a hacer. O sea, no puedes pretender no ser cuestionada o cuestionado. Creo que es parte de la responsabilidad que asumes. Pero cuando no has sido elegido o elegida, tienes que entender que es parte de una comunidad universitaria y tienes que ponerte al servicio de esa comunidad, ¿verdad? Con una voz crítica porque te importa la universidad. Creo que ese es el sentido. Y me parece que hay que mantener observando de manera crítica lo que sucede y procurar que la Rectoría tenga un diálogo transversal y transparente con la comunidad universitaria y con el país. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Susan, por acompañarnos y compartirnos sus posiciones y criterios. Muchas y a ustedes, gracias. muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta serie de entrevistas en un esfuerzo conjunto entre el Semanario Universidad y el Canal 15. Que estén muy bien.